Muy bien. En cuanto a las clases de comunicación, vamos a tener en cuenta varios ítems. El primero de ellos es el que se refiere a el tipo de código que vamos a utilizar, ¿no? En este caso estamos hablando de la comunicación que puede ser lingüística y no lingüística, o también llamada verbal y no verbal. La comunicación lingüística es donde vamos a utilizar, obviamente, los signos lingüísticos o las palabras, ¿no? Por ejemplo, una llamada telefónica, cuando hay un interrogatorio, una confesión ante un cura dentro del confesionario, vamos a hacer uso de las palabras. O en todo caso también cuando leemos un libro, cuando leemos el periódico, viene a ser comunicación lingüística porque la base viene a ser el uso de palabras. En el caso de la comunicación no lingüística o no verbal, tiene como característica que se usen gestos, mímicas, colores, señales, sonidos. Por ejemplo, vamos a tener el hecho de que observemos a un mimo o enviar un emoticono, ¿no? A la hora de chatear, de facebookear o respetar las señales de tránsito. También vamos a tener la otra clasificación en cuanto al espacio, ¿no? En este caso, por ejemplo, la comunicación va a ser directa cuando el emisor y el receptor comparten un mismo lugar, ¿no? Y también un mismo tiempo. Puede ser una clase presencial, un interrogatorio, la hora de la comida donde vamos a compartir todos, una confesión ante un cura dentro del confesionario. Compartimos el mismo lugar, estamos cara a cara. Y cuando es indirecta, el tipo de comunicación ya viene a ser a distancia, como una llamada telefónica, el chat, una clase virtual, etc. La siguiente es aquella que tiene en cuenta el número de receptores que vamos a tener. La comunicación viene a ser privada cuando conocemos cuántos receptores vamos a tener y quiénes son esos receptores. Por ejemplo, cuando damos una clase, ¿no? Nosotros sabemos quiénes reciben el mensaje y cuántos son. O en el caso de una llamada telefónica. Se convierte en pública cuando el receptor ya es desconocido. No sabemos cuántos receptores vamos a tener. La publicación de un periódico, por ejemplo, viene a ser un tipo de comunicación público porque no sabes a cuántos vas a llegar, a cuántos receptores. Ver un programa de televisión, la publicación en el caso de un libro, no sabes cuántos lo van a leer. Eso viene a ser una comunicación de tipo público. En el caso de la clasificación teniendo en cuenta al emisor, hablaremos de la comunicación primero de difusión. ¿Cuándo se dice que es de difusión? Cuando el emisor viene a ser una sola persona, un solo individuo que va a comunicar a un grupo. Por ejemplo, cuando vamos a una misa o cuando vamos a una conferencia. Pero se convierte en masiva cuando el emisor ya no es una sola persona, sino viene a ser todo un organismo, ¿no? O una institución. Se convierte en un emisor colectivo. Por ejemplo, si yo observo esta imagen y me preguntan, ¿quién es el emisor? ¿No? Dice, yo me quedo en casa. ¿Quién me está mandando ese mensaje? Entonces la respuesta va a ser obvia, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud viene a ser una institución, ¿no? Ya no es una sola persona, es todo un grupo, es colectivo. En el caso de, por ejemplo, la siguiente imagen donde nos dice inmovilización social obligatoria. ¿Quién me está mandando el mensaje? RPP. ¿Y qué viene a ser RPP? Es todo un organismo, es un conjunto de personas que van a conformar esa empresa. Entonces, el emisor ya viene a ser colectivo. Por eso se le dice comunicación de masas o masiva. En cuanto a la interrelación que tiene el emisor y el receptor, vamos a hablar de la comunicación que es intrapersonal y la interpersonal. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación es intrapersonal cuando el emisor y el receptor son la misma persona, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que te has quedado conversando contigo mismo? ¿Cierto? Te preguntas algo y tú mismo te respondes en un proceso de reflexión, ¿no? Eso viene a ser una comunicación intrapersonal, contigo mismo. Interpersonal es cuando emisor y receptor son personas diferentes,
¿no? También vamos a tener la clasificación en cuanto a la dirección que va a tener el mensaje. En este caso sí quiero que te fijes en que algunas veces en algunos libros tú puedes encontrar que existe la comunicación unilateral, bilateral y multilateral, ¿no? Pero algunas veces también lo podrías encontrar como comunicación unidireccional, bidireccional y multidireccional. ¿Cuándo se dice que la comunicación es unilateral? Cuando no hay opción al diálogo. Cuando tú envías un mensaje, pero no recibes una respuesta. ¿Alguna vez te ha pasado que le escribes a alguien y te deja en visto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tu comunicación ha sido unilateral o unidireccional, porque el mensaje ha tenido una sola dirección. Tú has enviado al receptor y se quedó ahí. En cambio, cuando es bidireccional o bilateral, ahí sí hay un diálogo. El mensaje va y viene, por eso se dice que es bilateral o bidireccional, ¿no? El emisor le envía el mensaje al receptor y el receptor hace lo mismo. Es más, entre ellos van a intercambiar roles. El emisor en algún momento va a ser receptor y el receptor en algún momento va a ser emisor. ¿Y cuando se dice que es multilateral? Cuando la comunicación toma distintas direcciones, como por ejemplo en un debate, ¿no? Cuando hay muchas personas que van a dialogar, ya no solo dos, sino varias personas que van a ir compartiendo la información. Ahora, en cuanto al rango o jerarquía, vamos a tener la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Cuando se dice que la comunicación es vertical, cuando el emisor y el receptor poseen diferente rango. Cuando, por ejemplo, un empleado va a hablar con su jefe, ¿no? O cuando, por ejemplo, en el ejército, ¿no? Un cabo va a hablar con su superior, ¿no? La comunicación va a ser diferente a cuando el emisor y el receptor sean amigos o sean hermanos, porque la comunicación es de mucho más confianza y cuando hay más confianza, entonces la comunicación se convierte en horizontal. Bien, recuerda desarrollar las preguntas y los ejercicios planteados para tu retroalimentación. Ya, no olvides que las evidencias de aprendizaje se presentan en el mismo día en que se te pide, de acuerdo al horario establecido dentro de tu práctica. Nos vemos en la siguiente clase.